En los domingos anteriores, hermanos, hemos estado escuchando esas parábolas de Jesucristo acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, en San Mateo, pero también en los otros evangelios, se presenta a nosotros ahora, ya. No solo no es al futuro, dentro de 2000 años, sino que es un reino que ha venido y ya está en medio de nosotros. Recordemos, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, escuchaba por años y siglos: el reino de Dios vendrá, el reino de Dios, el Mesías, un Salvador, llegará un Mesías, llegará un tiempo mesiánico, un tiempo de paz, un tiempo donde no habrá más guerras, más destrucción, un tiempo donde reinará la justicia. Y el pueblo esperaba, un pequeño rezo del pueblo esperaba que se cumplieran las profecías, esperando la justicia, la paz, esperando este Mesías. Recordemos, pero que muchos esperaban una solución política o sobre todo o económica al problema del pueblo. Al problema del pueblo de Dios se esperaba en otra solución. Bien, hermanos, el reino de Dios está aquí, dirá San Mateo. Empieza también el evangelio, la predicación de San Marcos: convertidos, porque el reino de Dios ya está aquí. Y así, hermanos, en los 4 evangelios escuchamos esta invitación: ya está con nosotros, ya está en medio de nosotros. Ahora, hermanos, Jesús nos habla de ese reino de Dios, ese proyecto de Dios que tiene para el pueblo, para la humanidad. Ese es un proyecto de Dios, hermanos, no es un proyecto de un pueblo, de una sociedad, de una cultura, no, es un proyecto de Dios. En ese proyecto de Dios, hermanos, el reino de Dios, nosotros hemos conocido la misericordia, el perdón de Dios. Dios, siendo rey, siendo hijo de Dios, se hizo pobre, se humilló a sí mismo hasta entregarse a una muerte, y obediente a su muerte, obedeció. Pero el Señor le exaltó y le ha dado poder sobre todo nombre. Y hemos escuchado, este es de la carta de San Pablo a los filipenses, hermanos, que nosotros continuamente recordamos. El Hijo de Dios, siendo rico, siendo rey, Él se humilló a sí mismo, como una kenosis, se humilló, se entregó por nosotros. Ahora, hermanos, el Señor, hablando de este reino, nos recuerda que este reino, hermanos, tiene un precio. Tiene un precio, este reino, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros entrar no por nuestros méritos, sino por ese amor de Él hacia nosotros. Él nos llama a entrar. Ahora, hermanos, en la parábola de hoy hemos escuchado, está este dueño, este padrón, este hombre que tiene un reino, tiene una viña, quiere que se trabaje en esa viña. Hemos escuchado cómo paso a paso el mismo Señor Jesucristo nos da la enseñanza. Hay un pueblo que ha rechazado trabajar en esta viña. Hay un pueblo que ha rechazado, ha endurecido su corazón. Este pueblo que se ha vuelto continuamente a los dioses, este pueblo que ha asesinado, que matará. Es una profecía acerca, hermanos, sobre su sacrificio. Matarán al hijo, al único hijo, al heredero. Matarán a él, lo matarán. Bien, hermanos, y en esa profecía el Señor nos dice, nos da una gran promesa. Ese reino no depende de nuestra voluntad, no depende de nosotros. Ese reino de Dios, de verdad, hermanos, está ahí,
nos llama a nosotros, hombres de todas las culturas, generaciones, de todas las edades, nos llama a entrar. Y habrá un pueblo que lo hará fructificar. Habrá un pueblo que dará fruto en esa tierra del Señor, en esa viña del Señor, en el reino del Señor. Hoy, hermanos, quisiera recordar, que nosotros estamos adentro. Podemos estar adentro o afuera de esa viña. En el Salmo hoy, por ejemplo, hemos cantado: la viña del Señor es el pueblo de Israel. Bien, meditemos sobre esa frase en el Salmo que hemos cantado. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Es el Salmo que nos dice eso. Nosotros podemos escuchar siempre la palabra de Dios, pero lejos de nosotros, no entrando nunca en la palabra de Dios, no entrando en el proyecto de Dios. El pueblo de Israel eres tú y soy yo. Tú que has recibido el don de la fe a través del bautismo, a ti se te ha dado una palabra. El Señor ha venido como un buen sembrador a poner una semilla en tu corazón. Y ese reino de Dios, esa palabra, con las catequesis, con el testimonio de vida cristiana de los tuyos en la parroquia, esa semilla de fe ha ido creciendo. Bien, hermanos, hay un peligro constantemente. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, escuchamos Israel, pero no pensamos a nosotros. No pensamos a tu familia, a tu matrimonio. Tu matrimonio, tu familia es un pequeño Israel. Tu familia, unida a la gran familia, a la comunidad y a las otras comunidades en el mundo, a las otras parroquias, somos el pueblo de Dios. Ahora bien, hermanos, el Señor nos llama a entrar en esta tierra. En esa tierra, hermanos, bendecida por el mismo Dios, bendecida por su sangre, por su cuerpo y su sangre, una tierra fértil. Hermanos, en el reino de Dios, en la iglesia, nosotros podemos gustar de los frutos. Ya podemos gustar de los frutos. Antes del nacimiento, antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, no teníamos los frutos de la redención. El pueblo esperaba el Mesías. Pero desde el momento de la encarnación, hermanos, con su muerte y con su resurrección, el Señor, presente en su iglesia, presente en su pueblo, ya ahora nosotros podemos gustar. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos has gustado? ¿Has gustado de los frutos de verdad, del estar en una comunidad, de ser pueblo de Dios, de estar en el pueblo de Dios? Bien, hermanos, uno de esos frutos maravillosos, exquisitos, es el perdón de los pecados. A través del sacramento de la confesión, tú puedes gustar esa reconciliación con Dios y con la comunidad. Puedes de verdad experimentar una paz nueva que viene del Señor a través del sacramento de la reconciliación para ti, y beneficia la comunidad, beneficia al pueblo. Queridos hermanos, en esta parábola el Señor nos recuerda y nos invita a hacer una profecía. Llegará un pueblo que hará fructificar esta viña, la viña del Señor, la tierra del Señor. Habrá un pueblo que escuchará la palabra del Señor y que se pondrá de verdad a la obediencia de esta palabra de Dios. Recordando, hermanos, que escuchar quiere decir obedecer, ponerse en camino, ponerse en marcha detrás de la voz del Señor. Hermanos, pidámosle al Señor esta gracia. Nosotros muchas veces recordamos de dónde vengo, quién soy, mis padres, mis apellidos, de dónde vengo. Pero muchas veces olvidamos que nuestro origen de verdad es la voluntad de Dios. Es por voluntad de Dios en que nosotros hemos recibido el don de la vida y una vida también nueva en una iglesia, en una comunidad.
gracias a las aguas del bautismo, gracias a los sacramentos. Es muy fácil, hermanos. El pueblo de Israel olvidará continuamente los milagros que Dios hizo con sus padres en el desierto. Olvidará las maravillas del Señor. Olvidará el reinado de David, las maravillas del templo. Continuamente olvidará. Es un pecado profundo. Olvidarse del amor de Dios. Olvidarse de la voluntad de Dios. Anteponer a la voluntad de Dios cualquier otra cosa. El dinero, una situación, una persona. Anteponer antes de la voluntad de Dios vienen otras cosas. Pues es un pecado gravísimo para el pueblo de Israel. Bien, hermanos, pidámosle esta gracia por el Espíritu Santo. El Señor nos haga gustar. Tal vez todavía no has recibido la primera comunión. Tal vez desde niño tu mamá te prohibió, no te permitió prepararte. Pues bien, hermanos, si eres adulto puedes preguntar en la parroquia, o tal vez a tus niños. Como padre de familia, no seas obstáculo para que tus hijos gusten de estos frutos del reino de los cielos ya en esta tierra. No prives a tu pareja, no prives a tu pareja del sacramento del matrimonio. En la voluntad del Señor, hermanos, está las bendiciones para nuestra vida, en esta vida, y la vida eterna como máxima bendición del Señor, entrar en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, pidámosles también al Señor humildemente no ser obstáculo en nuestras familias o para nuestros hermanos, sino de verdad ayudar a nuestros hermanos a gustar de estos frutos del amor de Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra. Así sea.